Si este audio llegó a tu dispositivo, borra tu historial de búsqueda en cuanto termine. No es una advertencia de cortesía, es una medida de seguridad. Si te quedas, estás aceptando que el mundo que ves es solo una costra delgada sobre algo mucho más hambriento. Solo hay una frecuencia para escuchar a los muertos. Siniestra Radio. Mi nombre es Samuel. Trabajé 15 años en el desguace del norte. Mi trabajo era sencillo: recibir los coches que la policía liberaba tras accidentes fatales, compactarlos y borrarlos del mapa. Pero hace una semana llegó un modelo de lujo, un sedán negro que no tenía un solo rasguño por fuera, pero cuyo interior estaba empapado, no de sangre, sino de un agua negra y salada que olía a mar profundo. Ustedes están pensando: un ajuste de cuentas. Lo tirarán al muelle. Eso pensamos nosotros. Pero el reporte decía que el coche fue encontrado en medio del desierto, a 500 kilómetros de la costa más cercana. Y lo peor no era el agua, era lo que había en la cajuela. Encontré una colección de zapatos de niños, todos izquierdos, decenas de ellos, ordenados por talla, desde recién nacidos hasta adolescentes. Al fondo, pegado al metal, había un amuleto hecho de escamas de pescado y cabello humano. Mi jefe me dijo que lo ignorara, que compactara el coche y no hiciera preguntas. Pero cuando la prensa hidráulica empezó a bajar, el coche empezó a gritar. No era el metal crujiendo, era un coro de voces infantiles saliendo del motor. El giro empezó cuando decidí investigar el número de serie del motor. No existía. Ese coche no fue fabricado en ninguna planta de este mundo. Las piezas internas no eran de acero, eran de un material orgánico, como hueso endurecido, y las mangueras de combustible parecían arterias que aún pulsaban. Aquí es donde tu cabeza va a estallar. Creímos que el coche era un monstruo, pero anoche, mientras revisaba las cámaras de seguridad del deshuesadero, vi al dueño reclamar su propiedad. No era un hombre, era una figura alta, hecha de sombras y algas, que no caminaba, sino que fluía entre los coches. No venía
a llevarse el coche, venía a alimentarse del metal. Vi en la cámara cómo esa cosa tocaba los coches accidentados y absorbía el dolor. Pero lo que me dejó paralizado fue cuando se acercó a mi oficina. Se detuvo frente a la cámara y mostró uno de los zapatos que yo había sacado de la cajuela. Lo puso frente al lente y luego señaló hacia mi propia casa en el monitor de vigilancia de mi hogar que yo tenía abierto en otra pestaña. El dueño del coche no era un fantasma, es un recolector de rastros de vida. Y mientras te cuento esto, me acabo de dar cuenta de algo. El sedán negro no estaba empapado de agua de mar porque viniera del océano. Estaba empapado porque los seres que lo conducen sudan esta sustancia cuando están cerca de su presa. Acabo de mirar debajo de mi escritorio. Hay un charco de agua negra y salada formándose bajo mis pies. Mi puerta está cerrada, pero el agua está filtrándose por las paredes. El dueño no quiere su coche, quiere al último que tocó sus trofeos. Si tienes un coche que compraste usado y a veces sientes un olor a mar o a humedad sin razón, revisa la cajuela. Si encuentras algo que no es tuyo, no lo tires. Pídele perdón, porque él ya sabe dónde estacionas cada noche.